Del día. Nos vamos a la campaña del señor Donald Trump. Saludamos a esta hora a su director de comunicaciones hispanas. Está Jaime Flores con nosotros a esta hora. Muchas gracias por estar acá en la W. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenos días para todos. Señor Flores, ya prontito son las elecciones. La verdad es que 7 estados bisagra definirán lo que pase en las próximas horas. La pelea es sumamente apretada en todos estos escenarios, y en los que hay diferencias, estas no superan el margen de error. ¿Cómo cree que se definirán estos estados? Bueno, nosotros tenemos confianza en que los resultados van a ser favorables en por lo menos 5 de ellos para el candidato del Partido Republicano. La verdad es que en encuestas similares en los dos procesos de elecciones presidenciales anteriores, del año 2016 y del año 2020, las encuestadoras subestimaron la capacidad del presidente Trump por unas cifras bastante interesantes que podrían dejar atrás los márgenes de error que hoy estamos viviendo. Ya se acabó el tema de las encuestas y las especulaciones sobre ellas y las proyecciones y todo lo demás. Ahora, a partir de mañana, estaremos después de las 7 de la noche, cuando cierren los primeros precintos en los primeros estados, empezando a contar los votos, que es lo que realmente nos interesa. Jaime, ¿qué tan preocupante es? El día de ayer el expresidente Trump estuvo hablando de nuevamente que no debe haber salido de la Casa Blanca en el 2020, nuevamente de que hubo robo en las elecciones del año pasado. Ustedes como campaña, ¿cuál es el plan? Si de repente los resultados que se dan para fines del conteo de votaciones que ganó Kamala Harris, ¿cuál es la postura de la campaña? A ver, el tema no es quién ganó o quién no ganó. El tema es que si hay alguna situación sospechosa, es de interés de todos los estadounidenses que se investigue. Es decir, todos nos merecemos tener un sistema electoral que sea justo, que sea transparente, que sea claro, que refleje realmente la voluntad de los votantes. Es lamentable que ya estemos viendo, por ejemplo, en el estado de Kentucky, unas máquinas electorales que simplemente no aceptan los votos por Donald Trump. Qué coincidencia, no aceptan los de Donald Trump, pero cuando la gente oprime, es decir, con el dedo, es una pantalla táctil, la opción de Kamala Harris, inmediatamente el voto sí se da. No sabemos cuántas máquinas habrá de estas funcionando en qué estados, pero ya comienza a aparecer algunas sospechas de cosas raras. También el hecho de que algunos no ciudadanos estén votando, el hecho de que se hayan registrado y haya habido campañas por parte del Partido Demócrata para registrar como votantes a personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos, pero nos deja la sospecha de que puede haber cosas raras, como hubo evidentemente cosas raras durante la elección del año 2020. Jaime, le quiero preguntar, Donald Trump dijo este fin de semana que no le importaría si alguien disparara contra los medios de comunicación que estaban en su meeting, en la campaña, intensificando esa retórica, digamos, un poco fuerte y polémica. Lo que él dice es, tengo el pedazo de vidrio aquí, pero lo que tenemos enfrente es la prensa falsa, y para conseguirme o para llegar a mí, alguien tendría que disparar a través de los fake news y de la prensa falsa. ¿Qué puede decirnos sobre ese comentario? A ver, son comentarios que hace el presidente y que generalmente son sacados de contexto. Es decir, el presidente en ningún momento quiso referirse a que se le disparara a los periodistas, muy por el contrario. Lo que quiso decir es que la misma defensa antibalas que lo estaba defendiendo a él, estaba defendiendo a los periodistas. Recordemos que en el atentado que se hizo contra él, en el que él resultó herido, murió una persona que estaba allí como asistente. Es decir, y quienes están produciendo todo este tipo de cosas son justamente los demócratas con su retórica, diciendo que el presidente Trump va a acabar con la democracia, que el presidente Trump es un atentado contra el futuro del país, en fin, satanizándolo permanentemente y creando pues ese malestar en el país que ha llevado a 2 personas a intentar acabar con su vida. Jaime, ¿ustedes para cuándo esperan que haya resultados? Nosotros creemos que si las cosas se dan como las tenemos proyectadas, podríamos tener resultados hacia las 3 de la madrugada del día miércoles. Nosotros creemos que vamos a comenzar a recibir resultados favorables para el candidato republicano desde muy temprano.
no descartamos que haya un par de sorpresas interesantes. Si los conteos de los votos en los estados que nos preocupan, como es el caso de Pensilvania y Nevada, se dan como se tienen que dar, como se dan en los países civilizados, como se dan en los países modernos y no separan los conteos de votos, como se pararon en Pensilvania en el año 2020 a las 3 de la mañana, cuando teníamos una ventaja de cerca de 800,000 votos y al día siguiente llegaron justamente después de las 11 de la mañana los votos que hacían falta para desempatar la contienda. Pues si ese tipo de cosas no suceden en esta elección, seguramente tendremos resultados ya confiables a las 3 de la mañana del día miércoles. Jaime, le quiero preguntar por el voto latino. Vimos la polémica que hubo, por ejemplo, hace poco con Nicky Jam diciendo que ya no apoyaba a Donald Trump. Pero realmente, ¿qué tan optimistas son ustedes para estas elecciones con ese voto tan importante, el voto latino? Somos muy optimistas y los números nos dan la razón, es decir, los números han venido creciendo recurrentemente, constantemente a lo largo no solamente de este proceso electoral, sino ya llevamos varios años, incluyendo el proceso electoral del año 2022, elecciones intermedias, en lo que hemos visto cómo los hispanos están pasando en grandes cantidades del Partido Demócrata al Partido Republicano. Se cansaron de que los dieran por descontados los demócratas y que les hicieran promesas que no les cumplieron. Y se alinean definitivamente mucho más con los valores y principios del Partido Republicano. Además, recuerdan con mucha nostalgia y con mucho agradecimiento que durante la administración de Trump entre el 16 y el 20, el 17 y el 21 para ser exactos, pues les fueron muy bien las cosas a los hispanos. Aumentó su ingreso, bajó su tasa de desempleo, se facilitó la posibilidad de comprar vivienda. Más de 500,000 de hispanos pudieron comprar su vivienda durante esa administración y quieren que eso regrese. A los hispanos les ha ido muy mal con la administración de Harris y Biden. La inflación y los altos costos de todo nos han perjudicado enormemente. La posibilidad de comprar una vivienda con intereses del 8% anual, que es casi el triple de lo que teníamos durante la administración de Trump, pues ha hecho imposible que la gente pueda comprar su casa. Las posibilidades de empleo también. Hemos tenido la última revisión de empleos dio como tasa de desempleo para los hispanos 5.5%, comparado con un 3.9% que teníamos cuando el presidente Trump salió de la Casa Blanca. Señor Flores, los ánimos están muy caldeados y las elecciones están muy apretadas. Esto pues ha generado incertidumbre, sobre todo en algunas personas que aseguran que no se sabe qué pasará en caso de que esto no culmine con un triunfo del señor Trump, si el señor Trump va o no a reconocer esa derrota. ¿Esto puede llegar a pasar? A ver, si hay fraude, lo que nos debe preocupar es el fraude. Y definitivamente lo que debemos tratar de evitar es que haya situaciones irregulares en el conteo de los votos. Ya las hemos tenido lamentablemente con alguna frecuencia. Vemos cómo con el paso del tiempo todos esos procesos que se iniciaron después de la derrota, hay que admitirlo así porque así lo admitimos, del presidente Trump, hemos visto que en algunos estados, por ejemplo en el estado de Georgia, descubrieron que 4,000 votos se contaron 3 veces a favor del presidente Biden. Eso hubiera podido haber cambiado el curso de esa elección. Se descubrieron en Arizona, que cerca de 100,000 votos republicanos no habían sido contados en esa elección. Eso también hubiera cambiado la elección del año 2020, la elección presidencial pasada. Hubo algunas irregularidades también, más allá del tema del conteo de los votos. Se descubrió después, con el paso del tiempo, que el computador de Hunter Biden y lo que contenía, su información fue represada por las autoridades competentes, supuestamente para defender el proceso de la elección. Si la gente hubiera sabido el contenido de eso y la manera como el presidente Biden estaba vinculado con los negocios turbios de su hijo, probablemente el voto hubiera sido completamente distinto. La verdad que no solamente hubo irregularidades en el tema electoral per se, sino que también hubo algunas situaciones que hubieran podido haber cambiado el rumbo de la elección.
Y lamentablemente, pues eso no se investigó oportunamente porque los medios de comunicación y las autoridades salieron inmediatamente a decir que todo eso era mentira, que todo eso era falso. Hubo procesos judiciales en los que solamente se contaron los votos y evidentemente los votos favorecen a Biden. Lo que nunca se estableció y probablemente ya a esta altura nunca se pueda establecer es si las personas que votaron eran en su totalidad aptos para votar, ciudadanos de los Estados Unidos, en condiciones legales pertinentes, etcétera. Jaime, le quiero preguntar ya para cerrar, un regulador de comunicaciones ha dicho que la aparición sorpresiva de Kamala Harris en el programa Saturday Night Live habría violado las reglas de tiempo igual que rigen la programación política. Le quiero preguntar por eso, ¿hubo ahí una violación de ese tiempo igualitario de la Comisión Federal de Comunicaciones? Sí. Y hubo otras irregularidades, hubo ediciones, por ejemplo, en el programa de 60 minutos de las respuestas de la señora Harris para no hacerla quedar mal. También se estableció que en el debate de la cadena de televisión ABC se había pasado información a su campaña sobre las preguntas que le iban a hacer. Es decir, ha habido irregularidades en todos los aspectos. Aquí hay algo que vale la pena destacar y es que este país tiene que regresar a cuando las cosas son mucho más claras. Aquí se volvió cool. Aquí se volvió de moda que cualquier cosa que sirviera para perjudicar a Donald Trump estaba permitida y había que hacerla. Y así no pueden ser las cosas porque hoy puede ser contra Trump, mañana no sabemos contra quién. Señor Flores, para finalizar, sí quisiera preguntarle por qué no sometieron esas pruebas que ustedes dicen que tenían de votos a las Cortes. Se sometieron permanentemente, regularmente. Tenemos un departamento de integridad electoral en el Partido Republicano que vive presentando demandas. Hemos tenido que presentar más de 100 demandas en lo que va corrido este año para cosas tan elementales como que haya igual cantidad de observadores electorales republicanos y demócratas. En algunos estados permiten 3 republicanos y 25 demócratas. Y todo eso tenemos que demandarlo y lo demandamos recurrentemente. Claro que hemos presentado esas pruebas. Lo que pasa es que lamentablemente en algunos estados, miren ustedes, hemos perdido muchísimo en este país a lo largo de todo este tiempo. Este gobierno nos ha venido diciendo que no hay problemas en la frontera, que todo está bajo control. Falso. Este gobierno nos ha venido diciendo que nuestra economía es la envidia de todo el mundo. Falso. Tenemos una inflación enorme comparada con la de otros países y ellos siguen echándole la culpa a la pandemia y a todo lo demás. En fin, miren lo que ha hecho la justicia contra el presidente Trump. Una serie de procesos judiciales con el propósito exclusivo de complicarle sus condiciones como candidato presidencial. Es lo mismo que hace Ortega en Nicaragua, lo mismo que hace Maduro en Venezuela con María Corina, en fin, todo ese tipo de cosas que nunca nos imaginamos que iban a suceder en los Estados Unidos. Pues aquí están sucediendo. Señor Flores, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte en lo que queda de campaña. Y sí es importante pues hablar sobre el tema de si se va a hablar de fraude, pues presentar las pruebas necesarias. El viernes pasado el Departamento de Seguridad Interno publicó un boletín en el que advierte que muchos grupos extremistas preparan actos de violencia para interferir en las elecciones como retaliación. Si ese supuesto fraude se llega a materializar, ¿ustedes temen que esto llegue a pasar? Pues sí, lo tememos porque no sería la primera vez que pasa. Pasó en el año 2017 cuando la señora Hillary Clinton no quiso aceptar la decisión de las urnas de elegir presidente al señor Donald Trump. Salió a decir que él no era su presidente. Hubo disturbios en enero del año siguiente, 2017, cuando se posesionó Donald Trump. Los demócratas recuerdan con mucha facilidad lo del 6 de enero y además lo pintan de manera distinta. Hablan que fue una insurrección, no se movió un solo vehículo militar, no se movió absolutamente ningún efectivo militar en todo el país y ellos llaman eso de insurrección porque un grupo de personas protestaron y un grupo muy limitado de desadaptados pues hicieron cosas que nosotros no aprobamos ni aprobaremos jamás. Pero a ellos se les olvida lo que sucedió en el 2017 y se les olvida también lo que sucedió después de la muerte de George Floyd, donde trataron de crear toda una serie de dificultades, no con el ánimo de defender a la población afroamericana, ni de protestar por el crimen horrible de George Floyd, sino buscando la manera de tumbar al presidente Trump que estaba en ese momento en la Casa Blanca. Pues muchas gracias al señor Jaime Flores de la campaña del señor Donald Trump. Muchas gracias por haber estado con nosotros en W Radio en Colombia. Siempre un placer. Felicidades a todos. Saludamos también a esta hora Mili Herrera.